Como bien sabemos, muchas de las familias, tarde o temprano, se enfrentan a la realización de un testamento. Este instrumento jurídico sirve para ordenar la sucesión y es por el cual tenemos la opción de disponer el destino que deseamos para nuestros bienes tras fallecer. Podemos decir que es un documento, es decir, un negocio jurídico unilateral, mediante el cual el causante ordena su sucesión. Para los que no lo sepáis, el causante es la persona cuyo fallecimiento inicia el proceso mediante el cual se otorga un destino a sus bienes y a sus derechos. También podemos decir que el testamento es un negocio mortis causa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene por causa la muerte y efectos después de ella. Además, un contenido patrimonial. Ahora bien, algunas veces también se utiliza para cuestiones no patrimoniales, como por ejemplo podrían ser la confesión religiosa, el destino de determinados documentos personales, el reconocimiento de un hijo, etc. La normativa de los testamentos en Cataluña aparece en el libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, concretamente en el título 2, donde se regula la sucesión testada abordando los testamentos, codicilios y memorias testamentarias. En el capítulo 1, desde el artículo 421.1 hasta el artículo 421.24, y por otro lado, en el capítulo 2 se regula la nulidad e ineficacia de los testamentos y de las disposiciones testamentarias, desde el artículo 422.1 hasta el artículo 422.13. En cuanto a su contenido, que está regulado en el artículo 421.2, vemos que en el testamento la persona determina sus herederos y otras disposiciones como legados para después de su muerte. Este documento además se formaliza ante un notario habilitado, ya que como plasma el artículo 421.5, no son válidos los testamentos otorgados exclusivamente ante testigos. Por otro lado, en cuanto a la capacidad de testar, el responsable de certificar que el testador posee capacidad legal de acuerdo con lo establecido por la legislación es el notario. Pero, ¿quiénes se consideran incapacitados para testar? Pues estos son tanto los menores de 14 años como los que no tengan capacidad natural en el momento del otorgamiento. También me gustaría aclarar que la incapacitación judicial ya no existe y ahora se debe hablar de discapacidad, pero el Código Civil de Cataluña todavía no ha modificado ese aspecto. Además, añadir que hay dos maneras de otorgar testamento. La primera es en un solo acto delante del notario hábil para actuar en el lugar de otorgamiento, como pasaría con el testamento abierto y el testamento cerrado, y por otro lado delante de párroco y en forma hológrafa. También el Código Civil de Cataluña regula cómo se interpreta el testamento y la legislación establece que cuando se interpreta un testamento es necesario considerar estrictamente a la verdadera voluntad del testador. Es decir, esta interpretación va más allá del significado literal de las palabras utilizadas. De hecho, si existieran cláusulas confusas, se interpretarán en el sentido que acompaña el resto del testamento, es decir, en sentido favorable. Y, además, las cláusulas contradictorias e incomprensibles no serán válidas y serán consideradas como no formuladas. Ahora me voy a centrar en explicar los tipos de testamento. Y hay dos tipos de testamento, los testamentos notariales y los testamentos hológrafos. Pero dentro de los testamentos notariales existen los testamentos abiertos y los testamentos cerrados. En primer lugar, me centraré en explicar los testamentos notariales en general. Destacar que el notario es el principal responsable, primero, de identificar al testador y segundo, de apreciar su capacidad legal obedeciendo la legislación notarial. En el otorgamiento de estos testamentos no es necesario que intervengan testimonios, excepto si existen circunstancias especiales en el testador o en el caso de que el notario lo pida. Por circunstancias especiales, la ley entiende que el testador sea o ciego o sordo, o bien que no sepa o pueda firmar, o declare que no sabe o no puede leer por sí mismo el testamento, etc. En caso de que el testador sea discapacitado judicialmente, podrá hacer igual su testamento en periodos de lucidez.
En el caso de un testamento concedido por una persona con discapacidad sensorial, el notario debe aplicar lo mencionado anteriormente y ofrecer a esta persona el apoyo y los recursos necesarios para testar, pero sin comprometerla a gastos adicionales. Y la misma regulación se utilizaría si la persona con esta discapacidad actúa como testigo. En cuanto a la intervención de facultativos, también regulada en el Código, siempre debe constar su apreciación en el testamento y su firma ante notario o también testigos si los hay. Si el testador no está discapacitado judicialmente, actuarán dos facultativos, quienes dejarán constancia en el propio testamento de que el documento fue realizado cuando la persona estaba lúcida y en plena capacidad de hacerlo. Si el testador está discapacitado judicialmente, puede otorgar testamento notarial abierto en un intervalo lúcido si los dos facultativos aprobados por el notario certifican su suficiente lucidez y capacidad en el momento de testar. Por otro lado, si nos encontramos con la situación de que el testador no sepa firmar, se recurrirá a la presencia de dos testigos que certifiquen la actuación del testador. Los testigos deben, si han de intervenir, entender al notario y al testador. Sin embargo, no es necesario que conozcan al dueño del testamento, basta con que testifiquen las actuaciones y que puedan firmar. Además, estos testigos no pueden ni ser menores de edad, ni discapacitados para testar, ni condenados por delitos de falsificación de documentos, por calumnias o por falso testimonio. Y tampoco pueden ser los favorecidos por el testamento. Otra de las características del testamento es que debe redactarse en la lengua oficial en Cataluña que escoja el otorgante, aunque puede tratarse en una lengua no oficial si el notario la conoce o, si no la conoce, con la intervención de un intérprete acordado entre el testador y el notario. Este intérprete debe firmarlo también. Además, el testador puede otorgar testamento hológrafo en su propia lengua, independientemente si esta es la oficial en Cataluña o es una lengua extranjera. Como ya he mencionado anteriormente, dentro del testamento notarial encontramos también el abierto y el cerrado. Y primero de todo me centraré en explicar el testamento abierto. El artículo 421.13 del Código Civil de Cataluña es el que se refiere a este testamento. En esta clase de documento, el testador expresa de palabra hablada o escrita su voluntad al notario y es el notario quien lo redacta, expresando el lugar, fecha y hora de otorgamiento. El testamento será comprobado por el testador y deberá firmarlo. Si no sabe o no puede firmar, actuarán los dos testigos. En el testamento cerrado, regulado entre el artículo 421.14 y el 421.16, solo el otorgante conoce el contenido de este. Lo escribe él mismo usando cualquier tipo de escritura, manual o por medios tecnológicos. También puede escribirlo otra persona por encargo del testador, que debe identificarse en el testamento y firmar al final del documento, al igual que el testador. Además, también debe especificarse el lugar y fecha en el que se realizó. Este tipo de testamento debe ser firmado en todas las hojas por quien expresa su voluntad sucesoria y si está redactado en soporte electrónico se debe firmar con una firma electrónica reconocida. Para la autorización notarial del testamento cerrado, el testador debe llevarlo al notario en un sobre cerrado, se lo debe entregar y manifestarle que en ese sobre está su testamento. En ese momento el notario debe hacer constar en el exterior del sobre el nombre del testador, que allí dentro está su testamento y que ha estado escrito firmado por él. Y seguidamente debe protocolizar el sobre cerrado e incorporarlo al acta con indicación de la hora del otorgamiento. El otro tipo de testamento es el testamento hológrafo. Este tipo solo puede ser otorgado por personas mayores de edad y menores emancipados. Para que sea válido debe estar escrito y firmado personalmente por el testador, con indicación de lugar y fecha del otorgamiento. Una vez muerto el causante, la persona que tenga conocimiento de la existencia del testamento hológrafo o la que lo encuentre deberá llevarlo al juez o funcionario competente para adverar el testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que comprobará su autenticidad conforme a la ley. Si el testamento es auténtico, debe acordarse su protocolización notarial, con testimonio de la resolución dictada. Si no lo es, se deniega la protocolización, a lo que los interesados pueden oponerse.
Este testamento caduca si no se presenta para que se certifique que es válido en el plazo de 4 años contados desde la muerte del testador y si no se protocoliza en el plazo de 6 meses contados desde la resolución del expediente. Por otro lado, es muy importante, a efectos de conocer la validez de un testamento, lo que establece el artículo 422.9, apartado 2 del Código Civil catalán en relación a la revocación, ya que el otorgamiento de testamento válido y eficaz revoca de pleno derecho al testamento anterior. Por lo que en caso de hacer testamento notarial abierto o cerrado y más tarde realizar uno hológrafo, este último revoca el anterior siempre que sea válido. Ya para acabar me centraré en la nulidad e ineficacia de los testamentos y de las disposiciones testamentarias, que se encuentra en el capítulo 2. El Código Civil de Cataluña establece la posibilidad de solicitar la nulidad de testamento. El efecto de esta nulidad es que el documento ya no tendrá ningún efecto y puede declararse la nulidad de testamento cuando no se cumplan los requisitos legales de la capacidad del testador o de forma del proceso. Algunas causas de nulidad de testamento son cuando el testamento se haya realizado con violencias, con engaños o con amenazas graves, o por la ausencia de registro de lugar y fecha de realizado el testamento cuando pueden afectar a su validez, especialmente porque la persona puede haber realizado uno nuevo posterior. El procedimiento para declarar la nulidad de un testamento se iniciará una vez abierta la sucesión y son las personas beneficiadas por la nulidad quienes realizarán esta solicitud. Ya por último explicaré los efectos de la nulidad. La declaración de la nulidad determina que se deba aplicar el testamento anterior si lo hay. Ahora bien, si no existe otro testamento, se abrirá la sucesión intestada y en este caso será el derecho civil el que regule las características de estas sucesiones en aspectos como el orden a heredar.